¿Qué tal amigos amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy vamos a hablar sobre acodos, un tema que ya en varias ocasiones me han hecho la consulta y han querido averiguar un poco sobre este tema. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre acodos. Es una técnica pues bastante usada en lo que a reproducción de bonsái o de plantas o de árboles se refiere. Y bueno, básicamente, como lo digo yo en la mayoría de mis talleres y de mis clases, es casi hacer un clon de otro árbol. Lo que nosotros utilizamos simplemente es, a grosso modo, la técnica consiste en generar raíces en un área donde no la existe para poder rescatar una parte del árbol que queremos trabajar por diferentes razones, por enfermedad, porque nos gusta el movimiento que tiene, cosas como este árbol que es árbol muy largo con un grosor que no es adecuado para la altura, entonces necesitamos aprovechar una porción del árbol y aprovechar la otra porción del árbol, entonces dividimos el árbol en dos y para no jugarnos el chance de hacer una estaca y que probablemente no vaya a enraizar, no vaya a pegar o que se vaya a morir, entonces decidimos mejor hacer un acodo para asegurarnos que aquí van a crecer raíces y el árbol va a prosperar, y luego de un tiempo, cuando ya las raíces están lo suficientemente grandes y hay una cantidad suficiente para soportar el follaje que hay aquí arriba, separamos esta porción y ya tenemos dos árboles de uno solo. Así a grosso modo básicamente es la técnica del acodo que vamos a ver hoy. ¿Qué ocupamos para realizar un acodo? Bueno, obviamente un árbol que necesite o que consideremos que se le puede aplicar esta técnica. Necesitamos un cuchillo bien afilado. En este caso yo tengo un cuchillo japonés de injertos, pero también funciona para lo que son acodos. Tiene que tener mucho filo para que el corte que vamos a hacer ahorita en la corteza sea bastante limpio y no rasgue la corteza. Ocupamos hormona enraizante. Ocupamos también donde contener la oscuridad y la humedad en la porción que vamos a acodar para que esas condiciones puedan ayudar al árbol o puedan estimularlo a generar raíces. Para entenderlo de una forma práctica, las mismas células que crean ramas y hojas son las mismas células que crean raíces. La diferencia de su evolución o su reacción es la exposición a la luz o bien la falta de ella misma. ¿Cómo sería eso? En lo que son tronco y ramas, la exposición a la luz y a los elementos del exterior les dan la información necesaria para brotar como hojas y como ramas. Pero cuando están bajo un medio oscuro, húmedo, como es dentro de una maceta, entonces ellos tienen una mutación, podríamos llamarlo de alguna forma, y evolucionan o crecen o se desarrollan como raíces. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Engañando de alguna manera al árbol y decir que esta porción que está acá está bajo tierra, está con un grado de humedad considerable, entonces esta área va a pensar que está sembrada en una maceta y lo que va a hacer es que va a evolucionar como una raíz. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, crearle al árbol las condiciones necesarias para que estas células que están acá puedan desarrollarse en lugar de ramas, en lugar de brotes, puedan desarrollarse como raíces. Entonces, bien, aparte de eso, lo que vamos a ocupar es un contenedor. Yo uso por lo general una maceta, se puede utilizar plástico, se puede utilizar cualquier otro tipo de material que pueda aislar y mantener la humedad y la oscuridad en este lugar para que ella pueda hacer su trabajo. Muy bien, entonces vamos a ponernos manos a la obra. Yo he escogido, luego de un breve análisis del árbol, he escogido esta parte que está acá para poder hacer el acodo. Usted la puede ver, tiene una muy bonita curva, tiene una muy bonita salida. Entonces cuando dividamos el árbol vamos a tener un árbol un poquito más bajo, con un grosor más adecuado para la altura, y nos va a permitir desarrollar un arbolito muy bonito. Entonces vamos a utilizar el acodo, vamos a hacer el acodo acá. ¿Qué tamaño de la incisión debo hacer yo? Bueno, primero que todo debo eliminar una porción de la corteza, aproximadamente una pulgada de grueso, ¿verdad? Para poderle dar el chance al árbol de que tenga suficiente espacio para generar raíces y suficiente espacio para que no cierre tan rápido y dé chance a que esas raíces puedan salir. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar el cuchillo, asegurarnos que tenga bastante filo, mucho cuidado con los dedos, ¿verdad? No nos vaya a pasar un accidente, y es crear dos anillos a lo largo de la corteza
Por lo general estos cuchillos son bastante afilados, entonces es muy rápido hacer el tema del corte. No hay que ir tan profundo, simplemente es quitar la primera capa, por decirlo de alguna manera, la piel del árbol, la corteza que está recubriendo el árbol. Eso nos va a permitir poder eliminarla y llegar a la parte del cambium, que es la parte donde, perdón que quite esto de la cámara un segundito para poder ver. Cuando yo elimino esa parte del cambium, me va a permitir a mí estimular el crecimiento de raíces nuevas. Como esto es un ficus, prácticamente yo podría simplemente tapar esta área de acá sin cortar nada, sin quitar corteza. Simplemente podría cerrarla y ponerla en una parte bien húmeda, ¿verdad? Generarle bastante humedad y prácticamente el ficus por sí solo generaría raíces aéreas. Pero para poder ir a la segura, vamos a hacer el acodo tradicional para que usted pueda ver la técnica completa, cómo se hace realmente. Ok, ya yo tengo los dos anillos, uno acá, otro acá. Lo que voy a hacer simplemente es hacer un corte longitudinal para unir ambos anillos que me permita ir separando la corteza. Y usted va a ver ahí cómo se va a ir abriendo. Permítame un segundito nada más. Sí, quería verlo bien. Usted va a ver bien cómo la corteza, aquí, cómo la corteza se va levantando. Y yo voy quitando de una forma muy sencilla la corteza. Esto es lo que me va a permitir a mí poder generar raíces en esta área. Y con eso es mucho más fácil poder trabajarlo. El corte no tiene que ser exacto, no tiene que ser dos anillos perfectos, simplemente es eliminar la corteza. Los anillos los hacemos para que la corteza misma no se vaya desgarrando y vayamos a afectar más el árbol, ¿verdad? Simplemente es poder tener un corte controlado y, repito, lo más limpio posible, que nos permita hacer el procedimiento. En realidad el acodo es bastante rápido, no tiene mayor ciencia, pero es algo que hay que hacerlo con cierto cuidado también, cierta cautela. Ok, entonces usted puede ver ahí bien, ya quité la corteza, ya quedó limpio, y ahora lo que hay que hacer es repasar bien el corte para que quede bien limpio, para que no hayan o algún tipo de daño en la corteza que se pueda notar, que vaya a impedir de pronto que salgan las raíces. Tratemos de trabajar lo más limpio posible. Ok, ya yo tengo mi corte hecho. Aquí se puede ver, a ver, aquí está listo el corte. Ok, ya yo con el corte listo, guardamos esto. Lo que sigue es muy sencillo. Como esto está húmedo por el látex que emana el ficus, vamos a espolvorear hormonas. Hormona enraizante. En ficus no es del todo necesario. Recuerden que el ficus, bueno, es un árbol sumamente fuerte que prácticamente se reproduce por estaca, por esqueje, y aunque a veces uno no quiera, él solito también se reproduce, ¿verdad? Entonces no es tan necesario, pero para irnos a la segura lo podemos hacer. Y
Utilizamos la maceta que yo previamente le hice un agujero del ancho del tronco. La vamos a poner, la vamos a amarrar y ahí va a estar nuestro futuro acodo. ¿Ok? Es más fácil con una maceta. Para mí, en realidad, es mucho más fácil utilizar una macetita y no estar con el tema de la bolsa y el plástico, en fin, ¿verdad? A mí se me hace más fácil, entonces yo se los enseño así para que les pueda servir de referencia y lo puedan utilizar también. Hay que sí ajustar bien la maceta para que no se salga el sustrato que vamos a poner. Ahora bien, ya yo tengo la maceta en cuestión puesta, tengo el corte ya hecho con las hormonas puestas. Ok, ¿qué puedo utilizar yo aquí adentro para generar lo que son las raíces? Muy sencillo, necesitamos algo, que un poco de polvo de las hormonas. Necesitamos algo que pueda mantener suficiente humedad y que no deje que entre la luz. Se puede utilizar musgo esfagno, que es por lo que en general en los libros se dice que se puede utilizar, pero en realidad cualquier sustrato que retenga suficiente humedad puede servir. Musgo esfagno, puede servir la lana esa que uno puede arrancar de algunos árboles. Puede servir el sustrato para bonsái directamente, la piedra volcánica, solamente que con este particular, en especial, hay que estar muy pendiente del riego, porque donde se llegue esto a secar, ya cae en riesgo el éxito del acodo. Recuerden que las claves es la humedad y la oscuridad. Entonces con el sustrato se puede secar muy rápido y si usted no está pendiente de la humedad, pues puede haber algún problema. Entonces yo lo que hago es que utilizo un elemento orgánico. Aquí se puede ver, yo utilizo un elemento orgánico, este es un abono orgánico que yo vendo acá en mi taller y lo mezclo con un 30% de piedra volcánica. Eso me va a dar la soltura que necesito para que no se apelote, pero al ser un compuesto orgánico siempre va a tener un grado de humedad mayor y aparte que este abono orgánico mantiene ciertos nutrientes que son esenciales también para el desarrollo de la planta. Entonces lo que hay que hacer ahorita es rellenar con sustrato, con este sustrato especial, la maceta, con cuidado nada más de no lavar la hormona. Lo vamos rellenando. Ahorita lo acomodamos un poquito. No tiene que quedar tan compacto, en realidad, no tiene que quedar tan tallado. ¿Por qué yo no uso musgo esfagno? Porque ya yo he hecho varios acodos a lo largo de mi aprendizaje en esto, del bonsái, y he tenido la experiencia, tal vez no tan buena, que el musgo esfagno o la lana, cuando ya el acodo a la hora de separarlo tiene suficientes raíces, están las raíces totalmente entrelazadas y adheridas al musgo, o al musgo, sí, o a la lana. Entonces, separarlo es prácticamente imposible, porque vas a dañar un montón de raíces. Y cuando separamos el acodo, en el próximo video, al cabo de un par de meses que haya que separar este acodo, vamos a ver que necesitamos salvaguardar la mayor cantidad de raíces posibles. Y eso es sumamente necesario para el éxito del acodo. Entonces, si yo me pongo a desenredar esas raíces que están jóvenes, esas raíces que están tiernas, me pongo a sacarles el musgo, lo que voy a provocar es que las voy a romper prácticamente todas. Y como les dije al principio, el éxito del acodo puede peligrar. Así es que yo prefiero hacerlo con un tipo de sustrato que me ayude a mantener humedad. Ok, ya yo tengo la maceta con el sustrato listo. Y lo que me resta para mantener un poco más la humedad es ponerle una pequeña capa de musgo esfagno que va a mantener bastante la humedad y me va a ayudar a que el acodo sea un éxito. Entonces, con esto yo me aseguro que el nivel de humedad va a ser lo suficiente para mantener el acodo en perfecto estado y darle chance a las raíces que crezcan
que desarrollen y que colonicen toda esta parte, y a la vuelta de unos meses yo pueda separar y tener ya un arbolito acá. Así es que nada más un poquito más por aquí. Ahora lo que resta es mojar esto. Si tiene hormona líquida, puede usar un poco de hormona líquida y como un complemento ponerle al riego que va a usar la primera vez. Esta parte de la codo no hay que abonarlo, no hay que hacerle nada, simplemente mantenerlo con una buena iluminación, con un buen calor, con un buen grado de humedad, para permitir que las raíces empiecen a desarrollar. ¿Cuánto tiempo? El necesario. ¿Por qué usé yo una maceta transparente? Justamente para poder estar viendo cuando las raíces empiezan a emerger. Como una medida adicional, yo podría envolver esto en una bolsa plástica negra para evitar que así que le entre luz. Pero como esto va a estar en este lado del taller donde está protegido por una lámina de policarbonato, esa protección de momento no es necesaria. Solamente la humedad y la luz suficiente que entra acá filtrada va a permitir que esto empiece a generar raíces, y a la vuelta de un par de meses podemos tener un arbolito separado con una forma muy bonita y podemos empezar a pensar cómo aprovechar esta otra parte del árbol. Así es que esto fue el video del día de hoy. Fue bastante rápido, pero en realidad es muy sencilla la técnica de la codo. Aplicarla, hay miles de formas, miles de métodos, pero la forma general de hacerlo es esta que les acabo de mostrar. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.